Benvinguts a la finestra televisiva de l'Art Santa Mònica d'aquest mes d'abril. Un mes que hem dedicat principalment als protagonistes d'aquesta època de l'any, els llibres. I més concretament, els llibres d'artista. Us convidem a l'exposició Llegible, Visible, que podeu visitar fins al 28 de maig. Us deixem amb la Mela Dávila, la seva comissària. Mi nombre es Mela Dávila y soy comisaria de la exposición Legible Visible entre el fotograma y la página, y la idea de esta exposición es recoger una selección de obras que tienen carácter doble. Todas ellas tienen un componente audiovisual y un componente que tienen que ver con los libros de artista. Son como más de 20 parejas en las cuales a veces son libros, a veces son postales, a veces son carteles, pero siempre hay un elemento impreso y además hay un elemento audiovisual que puede ser vídeo, cine, proyección de diapositivas, etc. El problema de esta exposición era fundamentalmente conseguir reunir en una sala y no hacer demasiado pesado para el visitante materiales que normalmente son muy difíciles de exponer, como son los libros de artista o las publicaciones en general, que en una vitrina pueden ser interesantes pero son difíciles de acceder, y las películas. Más de 20 películas en una misma exposición no tienen una convivencia fácil. Hay diferentes formas de leer la exposición, porque hay diferentes maneras de establecer vínculos entre las piezas. Una de ellas es evidentemente la técnica, ¿no? Es muy interesante ver diferentes piezas audiovisuales y diferentes piezas impresas que se hicieron con recursos técnicos diferentes y con formatos y aspectos como el color y el sonido que no tienen mucho que ver entre ellos, y que a priori cuando uno ve la pieza sola no son tan relevantes, pero al estar uno al lado del otro de repente se vuelven como una especie de mapa de texturas. Es muy particular en el caso del vídeo, ¿no? La diferente calidad y las tonalidades como son de distintas según la técnica con la que se hayan filmado, ¿no? Otra de las formas de leerla tiene que ver con diferentes aspectos del contenido, como por ejemplo el uso de imágenes, el uso y la apropiación de imágenes realizadas por otros autores o bien proyectadas o retransmitidas por medios de comunicación audiovisual. Muchos de los proyectos, tanto en la generación más antigua como en la generación más joven de artistas, trabajan con material reciclado, no con grabaciones o con textos escritos o realizados por los artistas, sino con material que ellos se apropian para utilizar en su propio discurso visual y en su propio discurso en su publicación. Hay otros aspectos del contenido, como pueden ser, por ejemplo, la espectacularización de la representación de la sociedad, el impacto de los medios de comunicación con sus mensajes altamente condicionados en la población, etcétera, que es otra de las líneas a través de las cuales se pueden ir leyendo las diferentes piezas. El feminismo y la cuestión de género es otro de los aspectos que también permiten trazar una línea, un recorrido entre algunas de las piezas, empezando por Martha Rosler, que es una artista conceptual de las que históricamente se han ocupado mucho de cuestiones de género, y llegando hasta piezas del 2007-2008 realizadas por unas chicas que tienen prácticamente 30 o 32 años, ¿no? Hay una mezcla importante de generaciones. Tenemos artistas que empezaron a producir en los años 50 y 60, Guy Debord es uno de los más antiguos, por ejemplo, o Chris Marker, y artistas que tienen menos de 35 años y que están realizando su trabajo desde hace muy poquito tiempo, ¿no? Hay dos momentos importantes en los que los artistas se vuelcan en la producción de material audiovisual y publicaciones de forma relacionada. Uno de ellos empieza en los finales de los años 60 y principios de los 70, con la llegada de los equipos de vídeo domésticos al taller de los artistas, y de repente las posibilidades que se les abren de realizar películas sin tener que contar con un sistema de producción profesional. Y el otro gran momento empieza a partir del 2000, cuando la tecnología digital se vuelve doméstica también, y eso permite que cualquiera pueda realizar su propio libro o grabar su propio vídeo sin tener que contar con un equipo profesional y mucho más costoso en todo caso, ¿no? En principio la exposición surge de la pregunta de por qué un artista querría coger el mismo contenido o utilizar la misma idea para realizar una pieza impresa y una pieza audiovisual, y un poco el resultado de la investigación es que si tenemos más de 20 parejas es porque tenemos más de 20 respuestas posibles a esa pregunta. Cada uno tiene sus propias motivaciones y aborda el tema de una forma diferente y particular.
Tenemos en la exposición algunos nombres que son muy conocidos, sobre todo del movimiento conceptual, como Christian Boltanski, Lorenz Weiner, Dan Graham, etc. Pero lo que es interesante también es que, en parte, las piezas que mostramos de esos artistas pueden considerarse ahora como experimentos que les llevaron a caminos que decidieron no seguir. Es decir, que también se detecta como un poco el esfuerzo de realizar ejercicios de prueba y error, que no necesariamente les sirvieron a muchos de ellos para continuar ese camino, pero a otros sí, ¿no? Abans de continuar parlant-vos de més llibres d'artista a l'Art Santa Mònica, us recordem que dediquem 2 cicles anuals pels amants de les lletres. Cada mes, i gràcies a l'Institució de les Lletres Catalanes, Santa Mònica acull els dilluns de poesia, amb una selecció de grans poetes que ens reciten la seva obra. I el meu clàssic, trobades amb reconeguts escriptors que comparteixen reflexions sobre literatura. Per exemple, demà 27 d'abril, a les 7 de la tarda, amb l'Eduard Márquez parlant sobre Juan Ramón Jiménez. I el proper mes de maig arrenquem els dilluns de poesia, on es viuen moments com aquest. La meva primera llibreria era de caoba vermella, amb portes vidrieres de vidres fumats i ribes de laca blancs. 1 metre d'alçada per 1 metre i mig d'amplària, 3 prestatges de 20. Varen rompre la guardiola de terrissa i tot un capvespre de gener per anar a comprar-la. Aviat, a casa, varen anar arribant Albert Camus, William Faulkner, Virginia Woolf, Víctor Català, Carson McCullers i James Joyce, que amb el seu retrat d'un artista adolescent em va crear una ulcera a la ploma. A poc deixava de ser moble i passava a santuari, la llibreria. Les pregàries de la nit les feia davant el cor obert de la fusta i no davant el cor de Jesús amb els ulls girats de damunt la capçalera del llit. A la mare, que no havia obert mai un llibre, també l'amarava de devoció la llibreria. Llibres a una casa de pobres. Religiosament es cuidava que la pols no es fiqués per les escletxes i envaís el paper, que el polls dels llibres no es pipanyessin les lletres. En canvi, el pare, que el cigava estufera quan hi passava per davant, satisfet d'haver pogut comprar la mar a la seva filla. Uno de los artistas más cercanos que están en la exposición y que pertenece a la generación más antigua es Marcel Pey, que durante los años 80 sobre todo trabajó mucho en el ámbito del cine. Se inspiraba sobre todo en la contracultura y en la escena más underground de su contexto más cercano. Hizo muchas películas y en esas películas este contexto underground y un poco contracultural era siempre el trasfondo sobre el que se grababan las imágenes. Dic Marcel Pey i l'obra que es presenta en aquesta exposició es diu ZZZ de los Film. Aquesta peça forma part d'una trilogia que es va editar el 1980, 81 i 82. És un treball en què la part, diguéssim, textual està bastant inspirada en pel·lícules que d'alguna manera en el seu moment es consideraven de la sèrie Z o de la sèrie B i que amb el temps han esdevingut pel·lícules de culte.
Per exemple, La muerte te llevaba tacones altos, Alphaville, Judex, 39 esgraons de Hitchcock, i el resultat final, tal com se pot apreciar pel treball en paret, doncs és una espècie de thriller underground. Cinequieto es un colectivo que está formado por dos chicas muy jóvenes que están especialmente interesadas en lo que sucede cuando coges la imagen cinematográfica y la detienes y empiezas a ver fotograma por fotograma o frame por frame, porque lo que entonces ellas detectan es que cuando ves la imagen inmóvil eres capaz de apreciar muchísimas cosas que el ojo no detecta cuando está viendo la imagen en movimiento. Entonces ellas trabajan con el proceso, digamos, de forma inversa a muchos otros autores. Lo que hacen es tomar las películas, que son básicamente movimiento, para convertirlas en imagen estática y a través de eso pues hacer descubrimientos que tienen que ver pues, con el contenido de la imagen o con las características o con los elementos metafóricos que hay en ella, etc. Bueno, soy Gloria Vilches, trabajo en temas de difusión y gestión cultural aplicada al cine experimental, es un ámbito que siempre me ha interesado y poco a poco, un poco de tapadillo, discretamente, pues he ido haciendo mis pequeños experimentos. Hay dos trabajos míos, uno en colaboración con Nuria Gómez Gabriel. El primero de ellos se llama Sálvora y, bueno, tal y como está enfocada la exposición, efectivamente cumplía el requisito esencial, que es un proyecto que tiene una vertiente audiovisual y una vertiente en papel. Surge un poco con mi fascinación alrededor de los fotogramas escaneados, lo que he acabado llamando cinequieto. Yo llevo muchos años, pero de una manera muy personal, sin pensar en hacer nada con eso, filmando en Super 8 con la cámara que me regalaron. Desde hace unos años yo voy a un sitio, viajo una vez al año, a un sitio que para mí es como un fetiche, un lugar maravilloso, que es una isla desierta en la ría de Arosa, en Galicia, que se llama Sálvora, y allí trabaja desde hace 40 años prácticamente un tío mío, un tío muy querido, que es el farero de Sálvora. Y bueno, yo tengo un proyector de Super 8 y proyecto lo que voy filmando, pero de una manera, ya digo, totalmente doméstica, casera, son home movies. Entonces lo que me pasa cuando proyecto es que tengo mucha ansia por ver ciertas imágenes, pero con un proyector de Super 8 no puedes detener una imagen, como por ejemplo si puedes hacerlo en vídeo. Entonces lo que empecé a hacer es escanear esos trozos de película y así podía ampliarlo e inspeccionarlo. A partir de todas estas imágenes que he ido filmando durante años, quiero hacer una película. La acabaré este verano porque es cuando jubilan a mi tío, o sea que ya no podré regresar a esa isla, a ese faro, pero entre tanto estoy utilizando esas imágenes para otros proyectos. Con Nuria Gómez Gabriel, con la que yo había hecho proyectos anteriores, pues quisimos empezar esto que hemos llamado Cinequieto. El primer número, que es el que está expuesto aquí, se titula Flora y lo que hicimos fue una recopilación a partir de películas de cine experimental. Detectamos un motivo que era bastante recurrente, que era el de las flores, los jardines, etc. Entramos en contacto con cineastas que nos interesaban para pedirles bien un trocito de película que pudiéramos escanear o bien pues algún film still, algún fotograma detenido o un trocito de película, y lo que hicimos fue un conjunto de postales que muestran ese tipo de imagen, pero de maneras muy diferentes. Bueno, lo que queremos es que las personas que vean ese trabajo aprendan, descubran sobre la existencia de una serie de películas que normalmente no son las que la gente suele conocer. El cine experimental está siempre relegado a los márgenes, y por otro lado queremos que aprendan, que descubran cómo están hechas esas películas. Hay una vertiente didáctica en esta exposición. Nuestro trabajo de Cinequieto, esta colección de postales, está expuesta junto con dos películas. El conjunto eran 12, pero hemos escogido dos, una película de Ross Lauder y una película de Stan Brakhage, y viendo la postal y comparando con la película es como uno comprende cómo están hechas. Es importante tener en cuenta que el contexto de la exposición es también Arts Libris, la feria de libros de artista que se celebra cada año en Santa Mónica en abril y que lógicamente tendrá muchas resonancias con muchas de las piezas que hay en la exposición. Tanquem aquest Pantalles amb un altre dels grans esdeveniments de l'Art Santa Mònica, la Fira del Llibre d'Artista Arts Libris. 3 dies dedicats a aquest món, amb una cluenda espectacular coincidint amb la Diada de Sant Jordi.
Bueno, estamos muy contentos de clausurar esta 8ª edición de As Libris. Es una edición muy especial con más de 80 expositores, de ellos la mitad prácticamente son expositores que vienen desde Cataluña y después el resto hemos tenido una muy variada participación internacional, desde editores que vienen de Alemania, de Francia, de Irlanda, Oslo, hasta México o Argentina. Dentro de los apartados de la feria, realmente el mundo del fotolibro no para de crecer, no paramos de presentar libros, de que estos libros ganen premios que entran dentro de la edición del libro de artista del premio Ban Sabadell. Durante todos estos días en As Libris han convivido desde ediciones de libros autoeditados, que se pueden adquirir a partir de 4 euros, hasta ediciones facsímiles de Brossa, de Tapies o libros de artistas y fotógrafos como Fontcuberta en ediciones muy especiales. También tenemos una sección que reúne ya lo que es el libro histórico, los libros de artista que se hicieron a partir de los años 60 y que ahora es un objeto ya de colección y de búsqueda y que inspira a los creadores del nuevo As Libris, de las Libris del año que viene, que como siempre será una fiesta que se suma a Sant Jordi. Este año hemos contado también con un proyecto invitado, es el Festival Fun Fan Fest, que ha ocupado toda la primera planta del Centro de Art Santa Mónica y que es un proyecto en el que se vincula el mundo del sonido con el arte del libro, de la gráfica y de la autoedición. Ha habido talleres, ha habido conciertos y muchos artistas presentando sus novedades y hablándonos de por qué eligen los libros para representar sus trabajos. A la secció del Speakers Corner hem tingut la presència ahir d'Ignasi Avellí amb una acollida de públic molt important i també aquesta tarda mateix el Joan Fontcuberta amb la presentació dels seus llibres, un artista fotògraf que des de fa ja més de 20 anys es dedica a que els llibres siguin una part importantíssima del seu treball. Avui ens explicava com d'alguna manera hi ha llibres que són part de les instal·lacions i no es contemplen com un catàleg. Hem volgut en aquesta edició donar veu als creadors que tinguin una presència important i sobretot que tinguin un apropament al públic, que el públic pugui parlar amb ells, pugui estar amb ells i pugui compartir una estona des d'una situació que no és una conferència, sinó que és un diàleg molt distès entre la persona que condueix l'activitat, el creador y el público en general. Yo creo que la feria este año ha sido especialmente intensa y especialmente interesante por las participaciones en las conferencias, en las Speak Corner y también por la calidad de los expositores. Yo destacaría en el simposium, de los 4 participantes, que todos son interesantes, quizá el más atractivo por la fascinación que produce el MoMA sea el representante o el director de la librería de la biblioteca del MoMA de Nueva York. Y en paralelo, la estrella de la edición del libro de artista, que es Mike Mark, que fue quien inauguró la sesión de conferencia. Se ha otorgado también la 4ª edición del premio As Libris Ban Sabadell. Es una colección que de año en año va creciendo y se van adquiriendo libros que van a formar parte del Fondo de Arte Contemporáneo del Ban Sabadell. Y también hemos presentado el tercer título de la serie AL, que es un proyecto de edición, y que este año el artista elegido para el libro que hemos editado ha sido Javier Peñafiel. Siempre está el miedo de la boca. El miedo de la boca. Y por eso el dentífrico, no tanto el cepillo como el dentífrico. El miedo de la boca no es un asunto de cepillo, es un asunto del vehículo dentífrico. El cepillo en sí es aquel objeto con el cual simpatizamos, ¿no?
porque estamos en un momento precioso del objeto correlacional, ¿no? Propietarios de, ¿no? Pero en realidad el miedo está en la boca, en la boca. Us diem fins aviat recordant-vos les exposicions i activitats més rellevants de l'Art Santa Mònica. Trobareu tota la informació a... Us hi esperem.